Bien, como les dije, José Luis Esper, que es el personaje de la semana, porque el primero que convocó a un boicot, a una rebelión fiscal contra Kicillof. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo digo totalmente convencido. Te hicieron un juicio hoy penal, ¿eh? Penal, sí, sí. O sea, cárcel. Cárcel para Esper, sí. Después hablaremos, si queda tiempo, sobre los que me han iniciado la causa penal, pero hablemos de mi llamado a la rebelión fiscal. Yo diría, si yo no hubiera hecho el llamado a la rebelión fiscal, este impuestazo feroz de Kicillof pasaba a la nada. Acá a los contribuyentes, los ciudadanos no nos escuchan. Y yo la verdad que no me metí en política ni por cargos, ni por honores, ni por nada más que defender a los latinos, defender a los trabajadores, a los emprendedores, a los estudiantes. Yo estoy en política para eso. El día que sienta que no estoy para eso, me voy. Por lo tanto, estoy convencido de estar haciendo lo que hago, de llamar a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, porque mi compromiso es con la gente. Ahora, ¿por qué una rebelión fiscal? Porque es la única manera que tenemos los contribuyentes de protestar. Claro. El trabajador, cuando no siente que le están pagando el salario que cree que le merece, hace una huelga. El piquetero corta las calles. Algunos rompen todo. Otros hacen sus necesidades, como ha ocurrido con la Madre del Plaza de Mayo en su momento, en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. No pasa nada, rompen negocios. Bueno, yo digo, no le paguemos impuestos a este buen hombre. ¿Pero por qué no le paguemos impuestos a Kicillof? E insisto con esto. Por dos razones. Primero, que hay una profusa jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que si el impuesto supera el 35% de la renta es confiscatorio. Y la confiscación está prohibida por la Constitución, artículo 17. Así que la confiscación es inconstitucional, por lo tanto, eso no corresponde que ocurra. Y la segunda razón, además de que es confiscatorio, es que hay una desproporción absoluta entre lo que el gobernador de la provincia nos cobra a los bonaerenses y lo que nos da. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y todos sus funcionarios deberían entender que los impuestos no es la esclavitud impositiva, sino que es un contrato. Los bonaerenses le pagamos impuestos al señor gobernador y el señor gobernador nos tiene que dar algo a cambio de los impuestos que pagamos, y esto vale particularmente para los municipios, donde los que vivimos en municipios pagamos una tasa y nos tienen que dar algo a cambio de esa tasa. Desde ya... ¿Dan algo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, yo sobre los municipios diría, la tasa de seguridad y higiene la gente no debería pagarla, la de seguridad y higiene. Porque no tiene hospitales. No, pero no te dan nada. No, supuestamente la tasa... ¿Sabes por qué te cobran la tasa de seguridad y higiene? Vos pagás esa tasa a cambio de que el municipio te inspeccione si tu negocio es una mugre o no es una mugre. O sea, vos pagás para que te inspeccionen. ¿Vos te entendés el delirio este? No es que te pagan porque te limpia el municipio tu negocio. A vos ya pagás el ABL por la calle limpia. Sino que te cobran para que vos de tu bolsillo, mantenga limpio el negocio. Es una tasa que la gente no debería pagar tampoco. Ahora, volvamos a la provincia. Entonces, insisto con esto, los impuestos no son la esclavitud, es un contrato. Si el señor gobernador, a cambio de una presión impositiva confiscatoria, nos va a dar que nos matan cuando vamos a trabajar en la provincia de Buenos Aires o nos matan cuando volvemos de trabajar, que no nos dan educación, escuelas que son una mugre, te morís de frío, los chicos se mueren de frío en el invierno y se mueren de calor en el verano, los hospitales son otro desastre, los policías mal pagos con chalecos antibalas vencidos, con móviles destruidos, lo único que nos da es, por ejemplo, es haceme tuyo, algo así, programas así. No le paguemos los impuestos a este buen hombre. Que además es falso lo que andan diciendo. ¿Es una cuestión ideológica de él o es una cuestión estratégica para enfrentar a la sociedad de la provincia de Buenos Aires con el presidente? No, yo creo, a ver, Kicillof es una persona que para mí en el siglo XXI y después de la caída del muro de Berlín, seguir siendo marxista de concepción está mal de la cabeza directamente. Es una persona que no está bien. Una persona que cree... Que es keynesiano, él dice que es keynesiano. Que keynesiano. Él hizo una lectura marxista de Keynes en la tesis doctoral que hizo, pero su formación, su postura es marxista directamente. Entonces, una persona no está en sus cabales, que cree que te diga, y lo ves claramente cuando toma decisiones de política económica. Entonces, el llamado a la rebelión fiscal no es una cuestión de loquito para llamar la atención, es que es confiscatoria la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires y no nos dan nada
salvo estupideces. Ahora, el gobernador no entendió el mensaje de las urnas del 19 de noviembre cuando gana Milei. Acá la política tiene que ajustar y el gasto público y el Estado se tienen que achicar. No es que si la nación le manda menos plata discrecional le tiene que aumentar impuestos. Vamos a las cosas concretas. ¿Qué gastos podría haber eliminado Kicillof? Que no lo eliminó. Por lo pronto tiene 18 ministerios, que lo chique a 9 como ha hecho el presidente de la Nación. Ñoquis tiene a patadas en la provincia de Buenos Aires. Que abra todos los gastos de la legislatura, o el caso, o este hombre, hoy Kicillof o ayer convocó una conferencia de prensa para hablar sobre el tema de la rebelión fiscal que yo he convocado en la provincia. Ahora, no lo vi escandalizado por el caso Chocolate, ni escandalizado por el caso Insaurralde. ¿Sabes cuánta plata hay para cortar en la corrupta legislatura de la provincia de Buenos Aires? Que le corte el chorro también a los municipios. Si los municipios también reciben plata discrecional, así los municipios también ajustan. No puede ser que siempre el que paga el pato de la boda de desastres, como hacen muchos gobernantes, como Kicillof, sea el contribuyente. Y otra cosa, porque esto no es menor lo que te voy a decir ahora. Los contribuyentes argentinos, por culpa del pésimo manejo que hizo Kicillof de la cuestión de la deuda pública cuando fue ministro de Cristina y de la estatización equivocada que hizo YPF, por culpa de esos dos juicios, Argentina tiene que pagar 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares de plata que va a salir de nuestro bolsillo, de los trabajadores, a los que nos ganaron este juicio. Y hay otros 23.000 millones de dólares que se vienen, total 38.000 millones de dólares. La fuente es el excelente analista de mercados Sebastián Maril. 38.000 millones de dólares que son 10 puntos del producto. O sea, Kicillof nos puede estar costando 10 puntos del producto. Y ese inútil nos va a confiscar nuestra renta a los trabajadores en la provincia de Buenos Aires con tal de no ajustar a la política, con tal de mantener el plan de subsidio a los que viajan cuando terminan la secundaria, por el plan Haceme Tuyo, mientras flotan los muertos cuando llueve 100 milímetros en La Matanza o en Lanús, mientras inundan las calles de la provincia de Buenos Aires, mientras uno deja el tren delantero cuando circula por las rutas de la provincia. Pero por favor, es un verdadero caradura, Kicillof. Te quiero hacer una pregunta sobre otro tema, que es el DNU que rechazó el Senado y que ahora está en la Cámara de Diputados. Que lo rechace el Senado, sabemos que el DNU sigue vigente. Sí. Si lo rechazara la Cámara de Diputados, donde vos Sí. tenés un cargo muy importante, sería el rechazo definitivo. Sí. Derogar el DNU. ¿Cómo ves la situación de ese decreto de necesidad de urgencia del presidente que fue rechazado por el Senado? ¿Cómo ves la suerte en la Cámara de Diputados? Yo creo que es poco probable que se tratara en la Cámara de Diputados. Los diputados no tienen ninguna obligación de tratarlo, salvo que la oposición consiga el quórum, o sea, 129 diputados, para sesionar y luego consiga probablemente 2/3 o la mitad para su rechazo. Pero yo lo veo poco probable. De hecho, estamos trabajando por si se diera la sesión para que el DNU no caiga. Ahora, que le quede claro a aquellos que votaron en contra del DNU en el Senado. Ese DNU está orientado no a solucionar problemas fiscales del gobierno, problemas monetarios del gobierno. Está orientado a solucionarle problemas críticos que tiene la gente. Por ejemplo, la cuestión laboral. Se eliminaban las multas que tanto afectan a los comercios y a las pymes argentinas. Se extendía el periodo de prueba a 8 meses, una enorme necesidad que tienen las pymes argentinas y los comercios argentinos. Se declaraba la educación como servicio esencial, limitando de esa manera el derecho de huelga para que los chicos siempre tengan clase. Se establecía como delito penal el bloqueo de empresas. O sea, eran todas cosas en favor de la gente. Lo que quedó claro es que hay una corpo política, una casta política como es el presidente, que está completamente desconectada de las necesidades de la sociedad y de lo que pidió en la sociedad en las elecciones, que es más grave. Lo mismo que Kicillof en la provincia, que no quiere bajar el gasto público, no quiere pagar el costo de enfrentarse con la casta política, que es lo que esta sociedad ha pedido y requiere este momento, yo diría, de la Argentina. Ahí en el Senado tuvo influencia el voto de Lustó, el presidente del radicalismo. ¿Lustó tiene influencia en la Cámara de Diputados, en el bloque radical? Muy poca, muy poca. Ahí yo te diría, si se llegara a dar la sesión por el DNU, hoy hay una masa que se está juntando para mantener al DNU, porque
A diferencia de lo que pasa en el Senado, que son representantes de los intereses de las provincias, que a veces están completamente desconectados de los intereses de la sociedad, diputados representa al pueblo y ahí hay más gente comprometida con los problemas del pueblo. Volviendo al tema de Kicillof, estaba acordándome ahora, en la conferencia de prensa lloraba amargamente por la plata que le falta a la provincia de Buenos Aires por coparticipación. Yo soy el primero que defiende que la provincia de Buenos Aires tiene que tener más coparticipación. Ahora, que no nos engañe el gobernador Kicillof asociando lo que le pasa a la gente con lo que le pasa al Estado de la provincia de Buenos Aires. La coparticipación es para solucionar un problema fiscal del Estado bonaerense, no para los ciudadanos bonaerenses, que son mucho más de los que trabajan en el sector público. Y ya que le preocupa tanto la coparticipación, no sé para qué ha dicho que no va a asistir al pacto del 25 de mayo. O sea, que sea coherente, que se ponga de acuerdo. Si le preocupa tanto la coparticipación, que dé la discusión donde hay que discutirla en el seno del pacto del 25 de mayo. Pero ¿por qué el presidente condiciona la firma del pacto a que se apruebe la ley base o la ley ómnibus en la Cámara de Diputados? Bueno, porque es un gesto de buena voluntad, dado que el pacto del 25 de mayo es un pacto que requiere, Pero para que sea sostenible. Más el presidente que los gobernadores. Yo creo que lo necesita la sociedad el pacto. La sociedad necesita la ley bases y la sociedad necesita el pacto. La sociedad necesita la ley bases porque implica una gran desregulación de la economía a favor de los ciudadanos argentinos. Y también necesita el pacto del 25 de mayo, porque el pacto del 25 de mayo lo que tiene es una desregulación mucho más profunda de la economía de la que está en la ley bases. Por ejemplo, arrancamos con la defensa del derecho de propiedad. Por eso es el punto 1 del pacto del 25 de mayo y por eso la fuerza que creemos que tiene la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, el defensa del derecho de propiedad. Luego, reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, reforma del comercio exterior. Déjame volver un segundo a la rebelión fiscal. Acá es importante que los bonaerenses, de manera conjunta, vayamos a la justicia a presentar cautelares contra el impuestazo. Porque si no, dado que hay una doctrina en la provincia de Buenos Aires arcaica, por la cual primero pague y después reclame, no van a aceptar nunca el reclamo. Aquí hay que ir de manera conjunta a presentar cautelares para que, no pagando, no nos embarguen los bienes. Dicho sea de paso, los que han iniciado esta causa penal contra mí, pero bienvenido sea, métame preso si quieren. Pero es ridículo, ¿por qué? Porque yo no estoy pidiendo la rebelión fiscal, no es ningún delito. Será en todo caso un problema... Además vos sos diputado. Sí, pero aunque no lo fuera... Estás protegido por los fueros. Pero aunque no lo fuera... Para eso sí protegen los fueros. Para hablar, para que los diputados hablen. No para que citan delincuentes que eviten la cárcel por ser delincuentes. Okay. Pero sobre este tema, la rebelión fiscal no es ningún delito. Será un problema contencioso administrativo para aquellos que no pagamos. Yo no estamos pagando con mis hermanos lo que nos corresponde según el delirante de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, porque ha multiplicado por 5 en nuestro caso lo que hay que pagar del inmobiliario, lo cual es ridículo, confiscatorio, y encima no nos da nada contra eso. Sino que, insisto, la rebelión fiscal no es delito, es un problema contencioso administrativo. Lo que es delito es la evasión fiscal, que es cuando uno, de manera deliberada, oculta la riqueza que tiene para pagar los impuestos que tiene que pagar La rebelión fiscal es, insisto, la manera de expresarnos los trabajadores que sentimos que esta presión impositiva en la provincia es confiscatoria y además contra un gobernador que no nos da nada salvo ñoquis, punteros, inseguridad, mala educación, hospitales destruidos. El IOMA, la salud en la provincia de Buenos Aires, destruida. ¿Y nos quiere cobrar más impuestos? Pero por favor. Déjame que te haga una pregunta sobre los 100 días del presidente Milei, porque además se pronunció Alberto Fernández hoy sobre los 100 días. ¿Cuál es tu evaluación de estos 100 días? Y mi evaluación siempre va a ser contra lo que hubiera ocurrido a 100 días, ¿no? Si me dijera que estuviéramos 1000 días, sería diferente. Habría que tener más perspectiva, pero a 100 días, que es la nada misma. Dado que yo lo comparo contra lo que este gobierno del presidente Milei ha evitado, que es una hiperinflación, no hay duda que hay un medio vaso lleno que supera el medio vaso vacío. Claramente. ¿Vos crees que pues yo lo comparo contra la hiper. ¿Vos crees que, por eso te iba a preguntar, ¿vos crees que íbamos camino derecho a la hiperinflación? O a una crisis como el 2001, o a una crisis como el Rodrigazo, a una mega crisis
que creo que no tenía retorno para la Argentina, porque la Argentina está tan rota que si llega a tener una nueva crisis, es posible que ya no tenga retorno y terminemos rotos como Venezuela o Cuba. Ya hay fotos venezolanas o cubanas en el Gran Buenos Aires. Por eso yo veo un avance sustantivo en estos 100 primeros días de gobierno. La tasa de inflación está bajando, están bajando las tasas de interés, está bajando el dólar. El Fondo Monetario tiene ganas de prestarnos para que podamos eliminar el cepo. Cada vez hay más llamados desde afuera acerca de las ganas de invertir que hay acá. Yo te diría, se está desarmando de a poquito el cepo y la bola, la ELIX, que todo el mundo decía que podría generar el peor desastre sin demasiado ruido, con un Banco Central que funciona bien, un extraordinario ministro de Economía. Me parece que el medio vaso vacío, yo no niego el medio vaso vacío es menor que el medio vaso lleno. Yo no niego que haya un medio vaso vacío. La pobreza es alta, la indigencia también, estamos en una recesión muy fuerte, pero claramente frente a la alternativa de haber evitado para la inflación no hay duda que el balance es favorable. La semana pasada decidiste afiliarte directamente a La Libertad Avanza. Que vos no estabas afiliado, eras un aliado de Milei, no eras un... Sí, en la Cámara de Diputados decidí pasar a pertenecer al bloque de La Libertad Avanza. ¿Y por qué esa decisión? Creo que el presidente Milei merecía de mi parte un gesto de generosidad. Porque él fue muy generoso conmigo. Muy generoso. ¿En qué sentido? Y varios, te diría. Uno, él decidió proponerme como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que es la más importante, o una de las más importantes de la, sí, junto con Cámara. Las constitucionales son las dos maneras. Claro. Sin ser en ese momento del partido de gobierno, yo era Avanza Libertad. Segundo, él pidió, cuando dio su discurso frente a la Asamblea Legislativa, que yo fuera la primera persona en recibirlo cuando llegara al Congreso. Él también sugirió a las autoridades de Expoagro que yo fuera con él a hacer la apertura de Expoagro y el cierre también, así que y estamos trabajando de manera conjunta para cambiar la Argentina, así que me sentí con la obligación moral de hacerlo y así lo hice. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Cómo no? Lo que yo escucho en la gente común es cómo sigue esto, cómo termina esto. ¿Qué respuestas tenés para esas preguntas? A la gente le digo, mis queridos argentinos, mis queridos bonaerenses, sé que el trago es amargo, sé que el trago es duro, sé que es difícil lo que estamos pasando, pero lamentablemente es la única alternativa para que la luz al final del túnel, que va a venir, no sea un tren que viene de frente, sino la luz de una nueva Argentina. El ajuste fiscal se está haciendo, se están terminando con la mercantilización de los planes sociales, se está haciendo un ajuste del gasto público importante, estamos luchando. ¿En qué termina todo eso? Yo creo que termina una Argentina completa. Si hacemos todo lo que el presidente está proponiendo, terminamos con una Argentina que empieza a recorrer el camino de la prosperidad que supo recorrer allá con la generación del 80 sobre el final del siglo XIX, que terminó después de 40 años, no de golpe, en uno de los países más ricos del mundo, no tengo dudas. Muchas gracias, José. Un placer. Buenas noches. Gracias.